Nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Dios. Y vamos al capítulo 33 del libro de Jeremías. Jeremías 33, 6. Vamos a leer. De 36 al 9, amén. Amén. Del 6 al 9. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios, que la leemos en nombre de Dios Padre, y Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será, el verso 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz. Y de toda la paz que yo les haré. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra va a ser expuesta, Dios de la gloria. Soy la persona más inadecuada para hablar de ti, Señor. Solo por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Estamos hoy aquí, Señor, ante tu santa y bendita presencia. Unge mi vida para impartir, Dios de la gloria, y unge la vida de mis santos hermanos para recibir. Padre Santo. Espíritu Santo, paséate en esta mañana y tarde. Glorifícate en nuestras vidas, Espíritu Santo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. No permitas que salgamos de aquí como cuando hemos entrado, Dios de la gloria. Cambia todo lo que tengas que cambiar y pon todo lo que falta nos hace de ti. Espíritu Santo, no detengas la obra que has empezado en cada una de nuestras vidas. Mira aquí tu pueblo mi Señor Jesús, que compraste a precio de sangre. Un pueblo que redimiste a precio de tu sangre preciosa, Señor, allí en el Calvario. Hoy, Dios de la gloria, estamos aquí ante tu santa y bendita presencia, Señor. Y te pedimos, Dios de la gloria, en tu inmensa misericordia, que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestros ojos espirituales y que abra nuestro entendimiento espiritual y nos ayudes a entender, a comprender la magnitud, la grandeza, la profundidad y la riqueza de tu santa y eterna palabra. Señor, ayúdanos, Dios de la gloria, a pelear la buena batalla de la fe. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tomes posesión de cada uno de tus templos. Porque estos cuerpos que tú formaste con tu propia mano, Señor, son tu templo, tu morada, tu tabernáculo, tu habitación, tu iglesia. Estos cuerpos que tú nos diste son tu iglesia, Señor. Aún lo más recóndito, Dios de la gloria, examínalo, Señor. Y mira si hay en nosotros algo de perversidad, algo de iniquidad. Y quítalo, Señor. Quita todo lo que no provenga de ti. Pero no permitas, Dios de la gloria, que hoy nos vayamos de tu casa como cuando hemos entrado. No. Da un giro de 180 grados a nuestras vidas, Dios de la gloria. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el todopoderoso nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis santos hermanos. Amén. Aleluya. Estamos aquí y es un gozo para mí ver a mis santos hermanos y ver a muchos pueblos que hay algunos que hacía días que no los veía. Hay algunos que faltan. Pero si hubiesen venido, todos se hubiesen sentado. Esa es otra pregunta también. Amén. Tenemos que irnos pronto al nuevo local. Amén. Una oración para que no pase ya de noviembre. Amén. Amén. Para que en diciembre ya podamos estar allí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuevos niveles.
¿Quién no cree? Amén. Amén. A nuevos logros. Amén. Vamos camino a que cada uno de vosotros empiece ya a levantarse en su ministerio. Usted no está aquí calentando asiento y usted no está aquí porque quiere venir los domingos o los sábados a la enseñanza, los domingos a las 2 horas de culto, a la hora de escuela dominical. No, usted está aquí pues está en un periodo de formación. Y usted de aquí no se va a ir hasta que usted se vaya directo con su ministerio. Y usted tiene que aspirar cosas Grandes. grandes. Tiene que aspirar cosas Grandes. grandes. No pida poco. Nunca le pida poco a Dios, porque todo lo que nuestros ojos ven le pertenece a nuestro Creador. Amén. Amén. ¿Lo cree? Amén. ¿Lo cree o no? Amén. Esa es la fe. Y la fe necesita un cuerpo. Y ese es el suyo. Amén. Y la mies es, si la mies es mucha, hay mucho terreno todavía por recorrer. Amén. Tenemos mucho por hacer. No mire su edad y no mire su intelecto, porque la fe se mueve en 3 áreas. La fe se mueve donde su estatus social no llega, donde su intelecto no llega y donde su economía no llega. Amén. A él le dice la fe, quítate, que ahora me pongo yo. Pero necesita de su cuerpo, necesita de usted. Usted tiene que saber para quién trabaja, y usted tiene que conocer bien quién es nuestro Padre Celestial. Usted tiene que saber perfectamente bien y estudiar bien quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre Celestial, pero también no puede pasar desapercibido en ignorancia, desconociendo al enemigo. Usted tiene que tener muy claro eso. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Porque el personaje bíblico de hoy era un personaje que tenía una comunión con Dios. Una comunión íntima con Dios. Y existió en medio de unos conflictos y de unos problemas que vivía el pueblo de Judea y el pueblo de Israel por su rebeldía, por su desobediencia. Porque el gran problema del ser humano es la rebeldía, la desobediencia. Todo lo que es pecado es arremeter contra Dios. Todo lo que es pecado es arremeter contra Dios. Pero más allá de eso, todo el que peca no solamente que arremete contra Dios. El punto más grave es que el que peca arremete contra la voluntad de Dios para él. ¿Ha entendido? Cuando usted peca, usted está rechazando el favor de Dios, la gracia de Dios para su vida. Porque usted arremete contra la voluntad de Dios. Cada vez que usted y yo pecamos. Dentro de este proceso, estamos hablando de 640 años antes de Cristo, que fue el periodo que abarca el profeta Jeremías. Nació en el periodo del reinado de Manasés, uno de los peores, o quizás el peor, rey que tuvo Judea, Manasés. Voy a tocar un poquito el punto de Manasés. El padre de Manasés iba a morir. Y Dios le manda al profeta a decirle, arregla tu casa porque vas a morir. El rey se voltea a la pared, ora, llora, clama y se humilla ante Dios porque iba a morir. De esa humillación, Dios le alarga 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida nace este rey. En esos 15 años de vida que le otorga Dios, engendra a Manasés, que viene a ser el peor rey de Judea. En ese periodo de reinado de Manasés nace Jeremías, por el año 640 a.C. Pero por el año 621, él lo tiene llamado de profeta. Pero vamos a ver unos periodos del profeta Jeremías
y unos procesos en los cuales él tiene que pasar. Se desconoce una vez que le entra con un grupo a Egipto, se desconoce qué fue del paradero de Jeremías y su fin. Y el fin de todos los que entraron a Egipto en desobediencia. Se cree que perecieron dentro de Egipto porque por haber entrado a Egipto, que Dios les había prohibido, hubo un decreto de Dios que iban a perecer todos. Y en ese grupo entró Jeremías protestándoles a ellos contra la voluntad que habían tomado, haciendo un lado la voluntad de Dios, porque es el gran problema del ser humano, hacer un lado la voluntad de Dios y ser sabio en su propia, tomando nuestra propia voluntad, haciendo lo que nuestros pensamientos nos dicen. Y eso no es así. Como cristianos, nosotros tenemos un guía, una dirección, que es el Señor, Espíritu Santo. Nuestra mayor obligación como cristianos es buscar la comunión íntima y personal con el Señor, Espíritu Santo. Todo lo que se haga para la obra del Señor, sin la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, lo hace en la carne. Lo hace la voluntad humana. ¿Entendido? Dice la palabra de Dios, dice, vamos al verso 6. De aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Es un punto y uno de los, ¿cómo se puede decir?, los recursos humanos que más necesita hoy en día. Ya no solamente el pueblo secular, sino el mismo pueblo de Dios. Porque si recorremos dentro de las iglesias, mucho pueblo está padeciendo. Mucho pueblo está en cama. Mucho pueblo camina con receta médica, pero mucho pueblo camina lastimado, ya no solamente con heridas físicas, sino con heridas dentro de él, con heridas del alma. Y esas heridas son las que causan mayor estrago, porque al pueblo no lo deja avanzar. A lo mejor te dice, sí, pero yo lo perdoné. Pues yo lo perdono. Pero aquí, hay que analizar aquí, si en realidad ha perdonado o no. Porque el perdón es el que trae liberación. El perdón tiene un poder impresionante, porque ahí es donde se rompen muchas ataduras, muchas cadenas con el perdón. Por eso dice el Señor que aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Porque necesitamos ser sanados, necesitamos recurrir no a la medicina física y humana, porque quizás usted recurra al mejor médico, al mejor profesional. No estoy en contra de los profesionales, no estoy en contra de los médicos, no. Pero hay unas heridas en usted que necesitan ser sanadas, que no solamente para su vida personal, sino también para su relación y comunión con Dios, que es lo primero que usted tiene que arreglar. Era lo primero que había sido tocado en el pueblo de Israel. Y por esa desobediencia y esa rebeldía se había roto esa comunión con el pueblo de Israel. Ellos habían sido transportados, habían sido cautivos. Porque cuando el pueblo es desobediente a Dios, cuando el pueblo vive en pecado, el pecado arrincona, el pecado arruina, el pecado lo elimina de los propósitos de Dios. Y es el pecado que trae esas consecuencias que luego son nefastas. La diferencia es que si el pecado, la consecuencia del pecado, hubiera venido únicamente sobre los reyes y dirigentes del pueblo de Judea y del pueblo de Israel, el resto del pueblo no hubiese tenido que ser cautivo. Como líderes, como cabeza de familia, usted tiene que saber qué es lo que está tras sus espaldas. El cargo, el peso que usted lleva tras sus espaldas. Porque el mínimo error que usted cometa, las consecuencias no son solo para usted, sino también para los que vienen tras de usted y que los tiene sobre sus espaldas. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel, el único que estaba pegado a la voluntad de Dios era el profeta Jeremías.
Porque aún el resto de los profetas estaban en contra de él. Es más, uno de los profetas lo hizo azotar al profeta Jeremías. Le digo, hermanos, la desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia a los propósitos de Dios, aleja de la vida de Dios. Lo primero es el confort, la comodidad, porque eso es lo primero que perdió el pueblo de Israel. Perdió el territorio. Fue invadido por el pueblo babilónico. Y antes ya ha sido invadido por el pueblo asirio. Y todo provenía de ¿qué? Del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, el querer hacer la voluntad de uno, haciendo a un lado la voluntad de Dios. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Por qué de paz lo primero antes que la verdad? Porque cuando usted y yo perdemos la paz, quedamos en cero. Cuando usted y yo perdemos la paz, tenemos que volver a empezar. Por eso usted tiene que tener un dominio propio, una templanza. Cuando vienen las noticias buenas y cuando vienen las noticias que no son muy buenas, lo tienen que encontrar en un mismo nivel, en una misma templanza, en un mismo dominio propio. ¿Para qué? Para que usted no le sea robada la paz, para que usted no pierda la paz. Y en esa paz, dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es la que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esa paz es donde usted puede mirar el problema o donde usted puede recibir la bendición en un mismo dominio propio. Nada lo puede mover, ni la buena noticia, ni la mala noticia, a usted lo puede mover de la posición en la que está, que es en Cristo Jesús. La paz. Y esa paz, tengo que decir algo que es muy lamentable. El primer lugar donde se pierde esa paz es en el hogar. El primer lugar donde esa paz se pierde es en él. Y es donde más usted lo tendría que cuidar. El pueblo de Israel había perdido la paz. E incluso, si usted lee bien el libro de Jeremías, usted va a ver que no solamente el rey de Israel, de Judea, los príncipes, el pueblo, todo el pueblo de Judea se fueron en contra del profeta Jeremías, incluyendo sus propios familiares. Se fueron en contra de Jeremías, porque usted tiene que entender que para nosotros como cristianos las cosas no son color de rosa. Porque estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y porque la palabra de Dios nos dice que nuestros enemigos serán los de nuestra misma casa. Usted no se puede dormir, pero usted tampoco se puede confiar en nadie. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Deje de prestar oído al hombre. Deje de poner miradas en el hombre. Deje de esperar un rescate, una ayuda, un socorro del hombre. Porque eso es pecado. Porque entonces usted está recurriendo al hombre y haciendo nada a Dios, que es el único que puede enderezar todas las vías torcidas que hay en nuestra vida desde la raíz. Por eso le dicen, aquí yo les traeré de sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero miren lo que dice el verso 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Solamente cuando Él cura, cuando Él sana, solamente cuando Él trata con todo eso que nos ha dejado de Él, Él mismo, aparte de que Él trae las consecuencias, Él las envía, las consecuencias, si no lea Deuteronomio 28, y usted ahí lo va a encontrar, desde el verso 15 en adelante. En la rebeldía y la desobediencia del hombre vienen las consecuencias de ese pecado. Pero es tan grande el amor de Dios que nunca lo vamos a entender, excepto cuando lleguemos a su presencia. Que dentro de esa desobediencia nuestra, miren lo que le trae. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Porque es Él, es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el Espíritu Santo el que nos convence, el Espíritu Santo el que nos convence y nos hace ver cuando muchas veces, y en más de una, estamos errando. Ya no solamente en nuestra vida secular, en nuestros hogares, sino que lo peor, ante Dios. Muchas veces estamos errando y
maquillamos o camuflamos el pecado. Muchas veces. El pueblo de Israel lo camuflaba refugiándose en falsas profecías del resto de los profetas y hacían un lado la profecía que venía de Dios, que era la de Jeremías. De hecho, lo azotaron. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como mal. Porque habíamos hablado que los llamados y los dones son irrevocables. Cada vez que usted peca, usted arremete contra Dios, arremete contra la voluntad de Dios para usted. Pero sobre todo el ministerio se detiene, su llamado se detiene. Pero eso no quiere decir que usted quede eliminado. Va a pasar unas consecuencias, que era lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Una consecuencia a la desobediencia. ¿Por qué? Por la rebeldía, por el pecado, por la desobediencia a los mandamientos, estatutos y prescritos de la palabra de Dios. Pero dentro de todo eso la misericordia de Dios es tan grande que los vuelve a restablecer. Como al principio. A Dios nadie le tuerce el brazo. Nadie. Él tenía un plan para el pueblo de Israel desde el principio. Ellos lo torcieron, se torcieron ellos, pero él se quedó allí. Y hasta que él nos sanó, curó y los trajo de retorno del exilio, ese propósito no continuó. No es como usted empezó, no es como se empieza, es como se termina. No es en nuestra voluntad, porque la voluntad nuestra es el principal enemigo que tenemos. Porque nos dejamos llevar de nuestros pensamientos y nos dejamos llevar muchas veces de la carne. Y a esta no la podemos subestimar. Este es el principal enemigo que tenemos. Vamos al verso 8. Y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí. Sé que usted peque contra el hermano, sé que peque contra la iglesia, sé que peque contra su esposa, contra su esposo, contra su hogar, contra su trabajo, contra la sociedad o el país. Todo lo que usted haga con referencia al pecado es contra Dios, porque Él es el creador. Pero cada vez que peca, hay una contaminación, hay una suciedad, hay unas manchas que solo Él la puede quitar. No es ninguna institución, no es ninguna clínica, no es ninguna terapia, es Dios. Y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se. Todo es contra Dios. El pecado, la maldad, la rebeldía, todo lo agrupamos y va contra Dios. Pero dentro de todo eso, Él mismo se encarga de perdonarnos, de limpiarnos, de restaurarnos, de traernos de vuelta al propósito que Él estableció para nuestras vidas. Porque nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. No importa lo que usted hizo ayer. Lo que a Él le importa es que usted hoy se dé un giro de 180 grados y vuelva a la senda que Él nos ha trazado. Dice, verso 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de alegría entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz. ¿Saben, hermanos? Es probable que usted hoy en día goce de una buena posición económica, de un buen estado de salud, o es probable que usted hoy en día goce de un buen contrato en una buena empresa. Y es muy probable que también usted tenga muy buenas posesiones y que usted viva una vida cómoda. Pero déjeme decirle que si no está Cristo de por medio, si no están los planes de por medio, todo eso que usted tiene, todo eso está en un periodo muy corto de vida. Si no lea el Salmo 92. Todo eso tiene un tope, tiene un fin, porque no está Dios de por medio. Y cuando Dios no está de por medio, eso va a perecer. Y todo lo que usted muestre, la buena posición, la buena salud,
los buenos bienes, solo es pantalla. No tiene una raíz y no tiene algo duradero. ¿Por qué? Y me será a mí por gozo, por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Para nosotros los cristianos, el mayor gozo no es que usted tenga una buena posición económica, no es que usted tenga goce de buena salud, que la necesitamos hoy en día, no es que goce usted de un buen trabajo, de un buen empleo, o quizá venga de una familia de renombre. El mayor gozo para nosotros los cristianos es Cristo. No importa la situación que usted esté, y no importa la condición que se encuentre, si usted no está este gozo, déjeme decirle que todo va a ser duradero. Si usted no está el gozo del Señor, la alegría del Señor, la presencia del Señor, todo va a ser duradero y va a alargarse por más tiempo. Pero en cuanto usted se da el giro y se vuelve a los propósitos de Dios, eso que le causa a usted tristeza, dolor, y que lo ha alejado de los planes de Dios, y lo ha alejado de los propósitos de Dios, incluso lo ha llevado a romper familia, tiene solución. ¿Cuándo tiene solución? Cuando usted vuelve en sí. ¿Y cuándo vuelve en sí? Cuando aparta ese yo y deja que entre el Señor. Cuando doblega su vida a la voluntad de Dios. Y cuando deja que Dios tome el control de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, con esto termino. Usted va a ver cuando aparte el yo y su voluntad a un lado, porque la voluntad de Dios es la perfecta, entonces usted va a ver el favor de Dios. Aún en medio de la circunstancia más adversa, usted va a ver la mano de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, moviéndose a su favor. ¿Por qué? Porque ninguna arma forjada contra usted, contra mí y contra la iglesia prosperará. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solo dense una vuelta de tengas y levante. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy venimos ante tu santo.